Buenas noches, aquí al programa Sin Escaleta, con un servidor, Esteban Fernández, y con Carlos Correa. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Pues esta noche tenemos con nosotros a José Luis García y a José Manuel Molina, ambos fundadores de la Universidad Popular de Sant Joan d'Espí. Buenas noches, señores. Hola, buenas noches. Pues bueno, contadnos un poco cómo surgió la idea de fundar esta Universidad Popular. Bueno, la idea ya nos rondaba hace algunos años. La verdad que hicimos un intento de fundar una universidad popular hace unos años, lo que pasa que no acabó cuajando. Y tanto José Luis como yo, pues bueno, estuvimos trabajando a nivel social, pues en las AMPAs de nuestros colegios de nuestros hijos y en la asociación de vecinos, hasta que ahora, bueno, en momentos de pandemia decidimos dar el paso adelante y montar la Universidad Popular de Sant Joan d'Espí. Dime. Y bueno, nos surge por esto, por una trayectoria social que llevamos nosotros de años. Y llevamos años trabajando la educación, la cultura, desde las AMPAs hasta las asociaciones de vecinos. ¿Qué podemos encontrar o cómo lo difundís? ¿A través de redes sociales? ¿Tenéis alguna sede? Sede física no tenemos, motivo de que somos una asociación muy reciente y el municipio pues no dispone y tampoco lo hemos solicitado. Todo lo que lo promovemos y hacemos debido a la pandemia en estos momentos es todo actividades y talleres vía online. Me gustaría hacer una aclaración. Nosotros no necesitamos no necesitamos ningún tipo de sede social porque nosotros contamos con que todos los equipamientos del municipio son de los ciudadanos del municipio, con lo cual cualquiera de esos equipamientos podría ser utilizado por una entidad como la nuestra o cualquier otra que quiera difundir cualquier tipo de cultura o cualquier tipo de actividad que no sea nociva para la sociedad, o sea, que sea para aportar cosas a la sociedad. Yo tengo una duda incuestionable. ¿Qué es la Universidad Popular de Sant Joan d'Espí? Mira, una universidad popular es un ente, en la gran mayoría de las ocasiones, bajo el ala de un ayuntamiento, pero sí que hay una pequeña minoría a la cual pertenece nuestra Universidad Popular, que se sustenta a través de una asociación sin ánimo de lucro. ¿Vale? Y las universidades populares, ¿por qué se crearon, por qué se crean y por qué siguen funcionando? Para difundir la educación y la cultura a cualquier estrato social. ¿Vale? Y cultura de todo tipo, la cultura, digamos, con mayúsculas, sea teatros, cines, museos, o la cultura que hacemos con las relaciones humanas. La cultura la hacemos los seres humanos cuando nos relacionamos. Este acto que estamos haciendo es un acto cultural, por el hecho de que estamos aquí reunidos haciéndolo las personas, ¿no? Y lo que promueven y difunden son este tipo de actividades, ¿vale? Normalmente dirigidas a sectores, pues que por el tipo que sea, pues no tienen acceso o no les interesa porque no se le ha motivado vía educacional, y nosotros proponemos, tanto nosotros como cualquier universidad popular, proponemos actividades culturales y educativas. Bueno, a ver, hay que hacer una matización, por ejemplo, o sea, nosotros también, nuestra razón de ser radica en que nosotros no creemos que la cultura sea patrimonio de las administraciones públicas, sino que la cultura y cualquier tipo de acto cultural debe de ser patrimonio también de sus ciudadanos, y que los ciudadanos tienen y pueden tener iniciativa para poder realizar cualquier tipo de acto cultural. O sea, nosotros estamos cansados de vivir en este municipio y en muchos otros, en los cuales parece que todo lo que es cultural está en manos y llevado por el ayuntamiento. Y creemos que nosotros como ciudadanos también podemos aportar y podemos traer cosas que se salgan de la línea que marca el ayuntamiento. De hecho, podemos ser mucho más ágiles y más rápidos a la hora de ofertar diferentes actividades y eventos. Además, no estamos encorsetados en ningún caso a ningún tipo de postulado político. Ni de guión. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, unas jornadas de debate sobre la transición española, pues las podemos hacer sin ningún tipo de corsé. Y puede colaborar cualquier persona y puede aportar cualquier persona. Y no tenemos que estar pidiendo permiso y hacerlo políticamente correcto porque dependemos de algún partido político, por poner un ejemplo. Sí. No, a mí se me ocurre, por ejemplo, que haya mucha gente escuchándonos con ganas pues de entrar a conocer qué actividades hacéis. Por ejemplo, a mí me interesaría conocer qué actividades hacéis, dónde voy a buscaros y qué actividades realizáis. Mira, tenemos dos caminos para conocernos. Hemos creado un blog de la Universidad Popular y luego tenemos un grupo de Facebook. Ahí ofertamos todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos mediante eventos, lo vamos poniendo ahí y lo difundimos a la gente que sigue el grupo.
y luego al resto de grupos de internet, ya sean de Sant Joan d'Espí, de Cornellá, de Sant Boi, porque nosotros, bueno, no solo nos queremos ceñir a Sant Joan d'Espí, puesto que no somos una universidad popular que dependa de un ayuntamiento, nuestras actividades pueden ir dirigidas a todo el territorio catalán. De hecho, cuando nos aprobaron los estatutos, la Generalitat nos autorizó a hacer todas las actividades al territorio catalán. Y por eso lo anunciamos en todos los grupos de Facebook que conocemos y que tenemos ya contactos. Pero bueno, comenta si quieres un momentito, un poquito todas las que están ahora en Sí, marcha. sí, mira, ahora mismo empezamos en septiembre con la difusión de todas las actividades y tenemos 2 clubes de lectura, uno juvenil y otro para ya personas de mayores de 18 años. Tenemos también un cineforum, el cual hacemos el segundo y el cuarto miércoles del mes, de 6:30 a 7:30, vía online. Pues bueno, proponemos unas películas, las anunciamos previamente y ese día pues las debatimos y las comentamos. Tenemos también otra actividad que se trata de opositar al Ministerio del Tiempo. No sé si conocéis la serie española del Ministerio del Tiempo. Y ahí pues comentamos a través de esas series y la historia, pues bueno, momentos históricos y también personales que puedan derivarse de ver un episodio concreto de la serie. Tenemos también otro taller que son los últimos viernes del mes, que es de cuenta historias, donde allí pues bueno, enseñamos qué tiene que hacer una persona para contar una historia, que difiere mucho a leerla. Por ejemplo, de leer un cuento para la noche de tu hijo, pues bueno, es una actividad un poquito corta, pero contársela ya interviene una interpretación, un cambio de tonos y todo esto, ¿no? También ahora vamos a hacer nuestro primer ciclo de conferencias que se ha ofrecido Josep Andreu, y vamos a tener un ciclo de conferencias que se llama Calíope, que van a versar sobre literatura, la escritura y cómo... ¿Por qué Calíope? Calíope porque es la musa griega de la elocuencia y la poesía épica. Y como vamos a tratar sobre temas de escritura y lectura, pues oye, pensamos que, pues mira qué bien, vamos a ponerle al ciclo de conferencias Calíope. Que encaja perfectamente. Pensábamos que sí, que encajaba. Pero bueno, estas son las actividades que ahora mismo tenemos proyectadas, pero más allá de todo esto, nosotros lo que creemos que tenemos que incentivar es la opinión crítica, o sea, el que la gente empiece a pensar, ¿no? Es una cosa que es un déficit que nosotros encontramos en nuestra sociedad. Nosotros creemos que en la sociedad en la que vivimos la gente no piensa ni opina. Y nosotros creemos que hay que crear opinión y que hay que crear foros y lugares de debate en los cuales la gente pueda expresarse y se pueda, bueno, pues pueda argumentar lo que crea conveniente. Y en todo esto nosotros queremos incidir. Bueno, básicamente lo que habéis explicado es que Universidad Popular... Pensar que las actividades que hemos propuesto, el club de lectura, el cineforum, el Ministerio del Tiempo, las conferencias, lo que fomenta es esa participación y ese construir un espíritu crítico. ¿Vale? Todas las actividades que hemos organizado hasta ahora, pensamos que lo que fomentan es esto. Bueno, es que esto al fin y al cabo viene rodado, imagino, ¿no? Si tú ya, por ejemplo, tienes ciertos conocimientos o cierta cultura sobre ciertas cosas, eventos incluso históricos, ¿no? No necesariamente tampoco tienen por qué ser acontecimientos reales, sino también a veces dejar volar la imaginación o incluso mediante la poesía poder llegar a entender según qué cosas, ¿no? Supongo que eso, pues a lo mejor sí que a la hora de opinar o a la hora de formarte una opinión, pues evidentemente ayuda. Si no tienes pues esos canales de haberte culturizado primero un poquillo, pues empiezas seguramente pues a opinar y a decir muchas tonterías sin saber. Lo decía, perdonadme esta reflexión, más que nada por esto que tú decías, ¿no, José? Que decías, mira, es que la gente ni piensa ni opina. No, el problema es que hay mucha gente que no piensa y sí opina. Yo creo que a lo mejor es donde habría que buscar el equilibrio un poco, ¿no? Vosotros, como habéis explicado muy bien, básicamente pues lo que Universidad Popular es una manera de entender pues la cultura de manera universal, sin que tenga la apropiación pues de unas administraciones que estén por medio y que de alguna manera guíen qué es lo que tenemos que pensar o qué es lo que tenemos que... Yo, por ejemplo, o sea, voy a hablar a título personal, pero bueno, creo que José Manuel también lo puede suscribir. Nosotros pensamos en una sociedad en la cual lo que tiene que prevalecer es una redistribución de la riqueza, una igualdad de oportunidades. Tenemos que tener una sociedad que sea mínimamente sostenible, porque si no el planeta no tiene plan B. Y tenemos que pensar en que aquellos que nos gobiernen o aquellos que nos dirijan tengan un mínimo de empatía, o sea, que se pongan en el lugar de otros para poder ver la realidad, porque si no, no me sirve para gobernar ni para gestionar.
Entonces, en base a todo esto es lo que pensamos. Hostia, en la medida en que tú desarrollas o envías a la sociedad el hecho de que la gente pueda acceder a la cultura de una manera que no esté supeditada a tener una, por ejemplo, un estatus económico, tú lo que haces es que toda la sociedad crezca. Y eso es una cosa que nosotros en nuestra sociedad cada vez lo vemos peor y cada vez lo vemos más reducido. ¿Por qué? Porque todo cada vez está más supeditado al tener posibilidades económicas. Si tú no tienes posibilidades económicas, no te puedes formar. Si no tienes posibilidades económicas, no puedes acceder a según qué contenidos. Nosotros pensamos que esos contenidos tienen que ser libres, que tienen que ser de acceso y que la sociedad, en la medida en que pueda, lo tiene que dar. Y nosotros lo intentamos dar de manera altruista. Nosotros no solo queremos garantizar ese acceso a la cultura, sino queremos darle las herramientas a la ciudadanía para que cree cultura. Todas nuestras actividades son abiertas a la participación. Estamos abiertos a que cualquiera venga y proponga el taller, la actividad, la excursión, lo que sea, y haremos lo posible y lo imposible para articular esa idea y esa sugerencia por parte de la gente que se acerque a la universidad con propuestas. Esto es un trabajo muy duro y de largo recorrido. Nosotros somos conscientes de que una iniciativa de este tipo, pues de entrada en la sociedad actual, ni se da ni se demanda. Pero bueno, ahí estamos nosotros para intentar incidir, intentar llegar a toda aquella gente que esté interesada. Y ya te digo, no es una cuestión de personalismo, ni una cuestión de tener ningún tipo de ambición personal nuestra. Si mañana nosotros cogemos un grupo de gente y cogemos un libro en el cual se habla, por ejemplo, de la Barcelona medieval, y nos reunimos un grupo de 20 personas y vamos a hacer un recorrido por todo lo que es la Barcelona medieval y vamos localizando lugares que puedan ser de interés histórico, para nosotros será un éxito. Porque habremos expandido la cultura sobre una época concreta de la ciudad de Barcelona. Y te pongo este ejemplo, como te podría poner 200.000. Pues esta es muy buena, ¿eh? Porque yo precisamente la ruta de Barcelona sí que la hice con sitios y monumentos y fechas históricas, acontecimientos que han sucedido. Y aun siendo de Barcelona, ¿no? Siendo Sí, de hay aquí, sitios que no... hay sitios que Sí. te sorprendía por la historia, por hechos que habían acontecido y tal. Y, o sea, era como meterse en un mundo aparte, diferente a la Barcelona actual Mira, que conocemos. Te voy a ¿no? poner un ejemplo. ¿Tú sabes de dónde viene, por ejemplo, el dicho de la quinta forca? No lo sé. Pues mira, la quinta forca es que en Barcelona había varios sitios en los cuales se ahorcaba a los condenados a muerte. Porque aquí ha habido pena de muerte. Es otra cosa que a lo mejor la gente ni sabe. Sí, no se Aquí acuerda, sí. Aquí ha habido pena de muerte en Cataluña o en Barcelona. Pues la quinta forca era una forca que estaba en la actual ciudad de las Glorias. Y como estaba tan lejos de la ciudad entonces, porque recordemos que la ciudad de Barcelona, hasta que se hizo el Eixample, pues eso era un lugar vacío, pues la gente decía que iban iban al ahorcamiento de un señor en la quinta forca. Y estaba allí. Y ahí, Donde Dios perdió el gorro, ¿no? Ahí. O sea, allá la quinta forca, Pero date ¿no? cuenta que la quinta forca de entonces ahora prácticamente es el centro de Barcelona Sí, y nosotros sí. somos la periferia. Sí. Por tanto, a veces va bien ver todas estas cosas porque te da argumento. Por ejemplo, otro ejemplo muy claro. ¿Tú sabes lo que es, por ejemplo, la bancarrota? La banca... ¿Qué es la bancarrota? Tú lo conoces, ¿no? ¿Tú sabes de dónde sí. viene? ¿De dónde viene la bancarrota? No. Pues mira, la bancarrota El viene... concepto de bancarrota. La bancarrota viene porque cuando en Barcelona se creó la llotja, ¿no? La llotja de mar. Sí. Resulta que aquello era un mercado, iban allí toda la gente a vender sus productos, entre otros financieros, y cuando uno de los que vendía productos financieros los vendía de manera fraudulenta, llegaban ahí un señor y hacían ¡bumba! Y rompían la mesa. La banqueta que tenían allí para hacer eso la rompían como un acto de desacreditación de ese señor que había hecho una cosa fraudulenta. Y aquello, a través de los italianos y tal, ha llegado a lo que es hoy en día. Y todo el mundo sabe, por ejemplo, lo que es una bancarrota hoy en día, pero no sabe nadie el origen. Que era un tío con un palo que le daba a la banqueta de aquellos banqueta señores que habían hecho un hecho fraudulento financiero en la época medieval. Yo soy más de conceptos. Mira, fijaros, yo, por ejemplo, recuerdo un pueblo que visité, no me acuerdo, era del interior de Lleida, que hace años, y resulta que hablaban de que en aquel pueblo, pues había cometido una masacre en la cual, pues, habían matado a media comarca. La cuestión es que, claro, para la época fue una cosa extraordinaria, ¿no? Lo curioso, y además bastante impactante, ¿no? Porque, claro, te están hablando, imaginaros, ¿no? Una comarca como el Baix Llobregat, donde te dicen que en un rito, en un culto que iban a hacer, aprovecharon de alguna manera pues los invasores para coger y matar a media población de la comarca, ¿no? Claro, estamos hablando era sobre el año 1100 o 1200, y justo allí
en toda la comarca habían 120 personas, ¿no? Entonces dices, claro, fue una masacre para la época, pero es que mataron a 60 personas, ¿no? ¿Por qué digo lo de los conceptos? Porque estas cosas también a veces hay que situarse en el sitio, en el lugar, en la época, en el año, en la circunstancia, también para entenderlas un poco, ¿no? No, tú tienes el ejemplo más claro, ¿no? El nacimiento que se, bueno, como una de las fechas de nacimiento por ejemplo, de España, fue la batalla de Covadonga. Y la batalla de Covadonga, pues a lo mejor eran 50 contra 50. Y no eran más. Los grandes... Y en cambio se ha mitificado de una manera bestial, y ahora resulta que ahí hablan de que aquello es España y el resto es tierra conquistada, y fue una escaramuza. Bueno, o sea, el cine también ha influido mucho en todo esto. Es que la población mundial ha crecido de una manera abismal, sí, ¿no? Quizá como concepto que quizá la gente... ¿no? La gente más joven como yo, creemos que hay un montón de gente en el mundo, pero es que hace 200 años no era así. No. Claro, por eso, ¿no? Pues difundir la cultura y difundir todas estas cosas y todas estas curiosidades hace que, si tú sabes lo que ha pasado antes, posiblemente a lo mejor no cometas los mismos errores en el futuro. Por ejemplo, cuando ahora estamos viendo el auge de según qué formaciones políticas, la gente debería de mirar un poquito el pasado y ver cómo se llegó a donde se llegó en según qué momentos históricos y no volver a cometer los mismos errores. Eso solamente te lo da el conocimiento de la historia. Y hoy en día, cuando las humanidades están en el punto en el que están prácticamente desaparecidas de todo el tema de la enseñanza, pues es muy peligroso. O sea, a mí me preocupa mucho que mi hijo no sepa filosofía. Me preocupa mucho. Me preocupa mucho que mi hijo no tenga ningún tipo de conocimiento sobre la historia. Porque una persona que no sabe de dónde viene y que no piensa, sí, hombre, será un gran ingeniero, no te digo que no, pero vamos, manipulable a más no poder. Mira, a veces, esto es muy interesante, ¿no? Porque también yo hago mi reflexión también aquí, con vosotros, encantadísimo de que hayáis venido hoy. Pues mira, podemos hablar también de hacer un debate interesante. Yo a veces tengo la sensación, cuando sobre todo por redes, porque yo me dedico a leer muchas cosas por redes y tal, y veo a lo mejor pues opiniones que da cierta gente joven, pues yo digo de 25 para abajo, ¿no? Aunque haya algún iluminado también que, ostras, parece que nunca avanzó bueno, en fin, de la edad mental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo a veces tengo la sensación de que el tema de la información, ¿no? De que tú ahora tienes Internet, tú tienes la Wikipedia, tienes la gran enciclopedia nacional, tienes absolutamente todo al alcance, por si hay algo que tú pues en ese momento no entiendes o no sabes, mirarlo y entonces ya crearte una opinión en base a eso que has leído. Pero a veces, por eso digo, ¿no? Que a veces entiendo que hay gente que incluso está dando unas ciertas opiniones sobre según qué cosas, pero que seguramente las ha mirado 2 minutos antes en el Google, ¿no? Y esto es tan necesario, el hecho de cambiar el chip, que el conocimiento no es información. Una cosa es la información que se recibe y la información que nosotros cómo la canalizamos, y otra cosa pues es el conocimiento, que eso es la cultura, eso es lo que nos da y además nos hace crecer, que es lo que entiendo también que de alguna manera vosotros pretendéis a través de Universitat Popular. Sí. Crear debate, crear discusión, crear todo lo que haga falta para que la gente a través de muchas opiniones te pueda hacer una opinión propia. Y si son opiniones documentadas, pues muchísimo mejor. ¿Qué proyectos tenemos sobre la mesa? Mira, sobre la mesa que ya está anunciado y hablado y todo, nosotros nacemos también con la intención de colaborar con todas las entidades sociales del pueblo, del municipio. Colaborar para ayudar en sus iniciativas, aportar nosotros otras o construir una de nuevas conjuntamente, ¿no? Y una de las actividades que tenemos, que ya realizábamos cuando estábamos en la Asociación de Vecinos, el PI, es la del taller de escritura de microrrelatos, que sería la 6ª edición este año, y la 6ª edición del concurso de microrrelatos para jóvenes, ¿vale? Eso ya empieza el mes que viene, en marzo, con el taller. Dejamos un mes para que los jóvenes pues realicen su propuesta para el concurso, y el 23 de abril en Sant Jordi, pues bueno, si de los recibidos, pues daríamos un detalle, porque nosotros premiamos la participación y el hecho de ponerse a escribir. No creemos en los concursos de, bueno, tú has ganado porque el tuyo es mejor y tal. Nosotros lo que queremos es promocionar que la gente escriba, y para eso primero tiene que leer. Y esto es lo que tenemos inmediatamente aquí ya, a puertas, o sea, el mes que viene.
Luego lo que comentábamos antes, el gran proyecto, ¿no? Ese buque insignia que queremos llevar como Universidad Popular, ¿no? Habíamos pensado y habíamos comentado de hacer una semana de las humanidades y de las artes. Y aquí involucrar a todo el tejido asociativo, o sea, asociaciones de baile, de pintura, de fotografía, institutos, centros educativos. Y en esa semana que se fomenten actividades que vayan para potenciar las humanidades y las artes. Igual que tenemos semanas de la ciencia, cierto que necesitamos científicos y con la pandemia lo estamos viendo, y que se les dote de dinero y de medios, pero también necesitamos tener un bagaje para construirnos como ciudadano, y eso te lo dan las humanidades y el arte. Y por eso nuestro buque insignia es este. Y desde aquí hacemos el anuncio. Todavía no lo hemos anunciado en ninguna asociación debido al motivo en el que estamos, pero nosotros teníamos planteado de hacerlo a finales de este año, cuando ya el proceso de vacunación esté avanzado y todo, pues bueno, empezar a hacer ya, o dentro de unos meses, los primeros contactos con todas las asociaciones y empezar a moverlo. Primeras reuniones virtuales, lógicamente, y cuando se permitan, pues ya ir concretando un poquito las actividades y un poquito el programa, y bueno, involucrar al ayuntamiento para que nos facilite pues, los espacios físicos en la calle, porque lo que queremos hacer son actividades en la calle para mostrársela a todo el mundo abiertamente. Y estos son los dos grandes temas, el resto lo estamos desarrollando mensual y estos son el los resto, grandes. en la medida en que la pandemia no lo permita, pues imagínate... Serán presenciales. Será presencial, intentaremos buscar espacios en los cuales propondremos, por ejemplo, debates sobre, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, por poner un caso, o debates sobre... No sé, no se me ocurre ahora, pero bueno, ya saldrán temas. Yo primero gracias por la primicia. Sí, hemos aprovechado para darle aquí. Y segundo, por ejemplo, yo hablo como persona joven, ¿no? Por ejemplo, yo la primera declaración de la renta se me hizo un mundo. Yo empecé en el mercado laboral, tenía 17 años y tuve que hacer mi primera declaración de la renta. Me comentabas que estabais haciendo algún proyecto también de economía familiar, ¿no? Sí, a ver, te explico. Por ejemplo, dentro de la Universidad Popular no se ha hecho, pero anteriormente, nosotros ya tenemos un bagaje anterior, y dentro de la Asociación de Vecinos, por ejemplo, del PI, nosotros lo que hicimos fue hacer sesiones para optimizar las facturas de la luz y del gas. Básicamente, te lo digo básicamente era aplicar varios conceptos que reducían el importe de la factura considerablemente. Básicamente era tocar el tema de las potencias, porque la gente aquí, bueno, las compañías eléctricas tontas no son, y cuando van a tu casa y ven que tienes 5 aparatos o 6 de gran consumo, te dicen 5 aparatos de gran consumo a 1000 vatios por cada aparato, usted necesita 6,6 de potencia para usted poder poner todos los aparatos a la vez, pero es que yo no los voy a poner nunca a la vez. Eso es una tontería. Entonces, todo esto hay que explicárselo a la gente y decirle, no, mira, perdón, es que a lo mejor tú no necesitas tener ni la mitad de potencia que tienes. Lo que tienes que hacer es optimizar el momento en que tú pones los aparatos a funcionar y seguramente que con la mitad de potencia tiras. Y si te salta, pues salta, quitas uno de los aparatos y continúas trabajando. Tampoco te va a pasar nada. Todo esto, si se le explica a la gente, que es una cosa que no lo explica, porque parece ser que las administraciones públicas no tienen interés en que sus ciudadanos consuman menos energía o que paguen menos energía, no tienen ningún interés en hacerlo, pues la gente no lo sabe, pero se le puede explicar. Sí. Y también se le puede explicar a la gente, por ejemplo, tú imagínate una persona mayor que está en su casa y tiene todo el día para poder hacer consumo de electricidad. Pues si tú le dices que existe una discriminación horaria y que si hace esa discriminación horaria y consume a unas determinadas horas, el consumo le sale a la mitad de precio, pues a lo mejor esa persona dice, oye, pues ¿sabes qué te digo? Que voy a ponerme la discriminación horaria y voy a consumir en unas franjas horarias donde el gasto va a ser la mitad. Pero mira, ni las compañías están interesadas en enseñar esto, sino que solamente te ponen que el mercado esté libre, que es una pantomima, las compañías no lo van a hacer porque ellos ganan dinero. Pero es que la administración tampoco veo que tenga ningún interés. Y yo te puedo decir que hay casos, por ejemplo, como el Ayuntamiento de San Feliu, que me consta que hicieron sesiones para la gente de su pueblo para que esto lo pudieran optimizar. Aquí en Saño de Espí, yo no me consta, excepto la iniciativa que hizo la Asociación de Vecinos del PI. Te digo esto porque se pueden hacer 50.000 cosas que ayuden a la gente a vivir mejor. Pero sobre todo yo incidiría más que en esto, que es importante, la economía familiar. A mí lo que más me preocupa es cuando voy por la calle y lo que vende hoy en día, sobre todo entre la gente joven, que es dramático. Yo no soporto el tema este de que la gente ahora mismo, la gente joven sobre todo, venda, o sea, está bien visto el ser tonto y el ser ignorante, o sea, el yo paso. A mí es una cosa que me preocupa profundamente. O sea, ¿cómo puede ser
que en una sociedad como la nuestra, que tenemos el acceso a la cultura mayor que ha habido jamás, que tenemos la gente más formada que ha habido jamás en la historia de España, seguramente, ¿cómo puede ser que la gente joven lo que venda sea no tengo ni idea y como no tengo ni idea y soy un ignorante, digo yo paso y encima quedo bien? Yo como joven, lo que pasa es que no estoy dentro de los jóvenes que pasa o intento no serlo, pero Eres la excepción. pero yo lo veo como, es que tampoco veo que tengan un futuro. Tampoco veo que se les abra una posibilidad, un futuro. Es mi opinión, ¿eh? No veo que tengan esa facilidad para llegar al mercado laboral, se les tenga en consideración, ¿no? Que sean unos activos valorados. Eso sí es una filosofía hasta, también. no, pero es que hasta cierto punto es verdad. Se porque retroalimenta todo, ¿no? tú, por ejemplo, con 25 años, por ejemplo, yo me fui de mi casa con 24 y ya me puse a vivir yo y desde entonces estoy viviendo yo, ¿no? Me vengo a referir con esto. Yo ahora, si éramos, pues bueno, cierta gente que entre los 22, 23 años y los 30, pues se iba de su casa, casa de sus padres, perdón. Ahora, quizá, la juventud te hablo de gente de 25 años, 26, es que no pueden decir tampoco, tener una expectativa de decir, me voy a marchar de mi casa. Bueno, pero de casa de mis padres. Independientemente de esta realidad, que te la compro, es cierta, o sea, esta generación va a vivir muchísimo peor que sus padres, lo que yo no entiendo es que socialmente, dentro de lo que es la gente joven, esté bien visto el tío que es un ignorante, no tiene ni idea y dice yo paso. Y es que está bien visto. Yo en mi generación, cuando no sabías de algo, intentabas informarte. Ahora está bien visto ser ignorante. Si tienes programas de televisión enteros que te presentan a prostitutas, porque son prostitutas, a mercadeantes de sustancias seguramente ilegales, y los tienes allí y están siendo ejemplo de muchos de estos chavales también, de niños, ¿no? Estos chavales son de por lo tanto, los niños. Ser ignorante vende. Porque claro, es que vende, es lo que se potencia, ¿no? Socialmente, entre la gente joven, tú vas y dices delante de un grupo de jóvenes, yo paso. Quedas bien. No, tú no pasas. Tú lo primero que eres es un ignorante. Y como eres un ignorante, dices que tú pasas porque no tienes ningún argumento. Y cuando un ignorante no tiene un argumento, dice que pasa, y si encima socialmente está bien visto, hasta a lo mejor queda bien. Bueno, pues eso hay que revertirlo. Y nosotros intentamos revertirlo. Eso hay que revertirlo, pero a toda costa. Las acciones que hacemos van dirigidas precisamente a eso, a empoderar a los jóvenes, a la ciudadanía, y mostrarles que el camino no es que te lo den, sino no ya pedirlo, sino exigirlo, porque los derechos hay que exigirlos. ¿Y no creéis también que esto a lo mejor, este factor, quizá a lo mejor también se puede deber a la filosofía esta del siglo XXI, ¿no? Esta nueva filosofía del siglo XXI, en que todo quizá de alguna manera se enmascara, por decirlo de alguna manera, así, como que la única vía real es el dinero y es el conseguir el dinero fácil y el conseguir la cosa rápida y fácil, ¿no? Porque dices, bueno, ya en años anteriores o en décadas anteriores, pues el dinero siempre ha estado, desde que el hombre es hombre, siempre ha habido esa persecución, ¿no?, sobre el dinero. El dinero ya lo dicen, es el único Dios verdadero. Sí, claro, exacto, ¿no? Pero dices, ahora a lo mejor esa filosofía no ha calado demasiado rápido, demasiado hondo en lo que es la juventud, el hecho de decir, o yo, si me muevo para conseguir dinero fácil y rápido, o no. Bueno, pues habrá que explicarle a la gente joven, habrá que explicarle que aparte de la forma existe una cosa que es el fondo. Y que en la vida no todo es forma. Y que ellos podrán tener muchas cosas con las cuales demostrar que tienen un poder adquisitivo o que tienen una belleza especial o lo que sea. Pero que eso, al final, es solo una parte de la vida. También hay una cosa que se llama el fondo. Y a veces el fondo es muchísimo más importante que la forma. Pero es que yo perdona, sí, cierto, pero es que lo veo mucho más complicado el tema, Yo voy a romper una lanza a favor de los jóvenes. Si tú ves que una persona joven muy formada tiene que buscarse la vida en otros países, que ve que no hay un futuro en su país y que su futuro, si se forma, está lejos o incluso trabajando en un trabajo a 800 euros el mes, ostras, ¿cómo le vendes a un joven que se esfuerce, que estudie?
¿no? ¿Cómo lo Pues muy incentivamos? sencillo. Yo a mi hijo no le digo que estudie o que se forme por una cuestión laboral. Le digo que estudie y se forme para que crezca como persona. Es que tendríamos que empezar a pensar que lo importante es crecer como persona. Que ese crecimiento como persona es probable que te dé acceso al mercado laboral de alguna manera. O a lo mejor no, pero al menos habrás crecido como persona. ¿O qué queremos ser? ¿Bultos? ¿Manipulables? ¿El yo paso? Es que se está tratando también, fijaros, es que todo esto, por eso decía, ¿no? Es todo bastante Pero más bueno, complicado. este debate no se hace. No, pero lo digo porque, por ejemplo, ¿no? Es que a los chavales se les obliga a estudiar hasta los 18. Un chaval con 14 años que ya dice, es que no quiero estudiar más. No, 16, perdón. Que esto no va 16. conmigo. 16. Bueno, pero hasta los 18, porque usted repite y usted continúa, bueno, sí, hasta los 16. Pero que al final, a la práctica, la media está ahí, entre los 16 y los 18 años. ¿Y qué otra alternativa tienen? Si hay casos en los que llegan a los 18, incluso a los 19 años, acabando la secundaria. Pues mira, te voy a poner una alternativa, Esteban. Y resulta que durante esos 18, 19 años de su vida lo han estado tratando como si fuese un niño de primaria. Bueno, Ahí es donde yo voy también, ¿eh? ahora a lo mejor me meto en un jardín. Pero el problema, ¿sabes cuál es? El problema es de la educación. Es que a tu hijo y al mío les han enseñado que solo existe un mundo, que es el mundo neoliberal, burgués y capitalista. No les han enseñado otro mundo. A lo mejor existe otro mundo de cooperativismo, en el cual se pueden colaborar con otros jóvenes como ellos y pueden hacer otras realidades. El problema es que eso no se les educa ni se les enseña, porque eso no existe. En el tema de lo que es el currículum educativo, solo existe el capitalismo neoliberal y burgués. Y no existe ningún otro tipo de manera. Por lo tanto, las criaturas, ¿qué hacen? Frustración y poco más. Sí, pero mira, hace Carlos y yo hicimos unas entrevistas, que además lo hemos mencionado en 2 programas y este va a ser el 3er programa, ¿no? Que era sobre los centros educativos, ¿no? Llega un momento en que siempre se ha incurrido siempre en una falacia, y desde hace unos años para aquí, que es decir, la educación viene de casa, los centros escolares están para enseñar. Cuidado, eso es una falacia muy grande y muy importante, porque evidentemente que en casa tienen que dar una educación esos padres, pero los centros educativos, esos centros educativos donde van los niños, tienen también un propósito, y es que esos niños convivan en sociedad, para conforme van creciendo y cuando sean ya personas adultas, sepan vivir en convivencia dentro de una sociedad, con unas normas y con unas reglas de conducta. Esto, por ejemplo, por eso digo que hemos incurrido todos un poco, nos hemos dejado también llevar por esa gran falacia, ¿no? De que la educación en los centros educativos, pues es solo enseñar. Y a lo mejor tendríamos también que parar un poco la mirada en decir que estos niños que están ahí en esos centros educativos el día de mañana serán los adultos del mañana. Que no solo es cuestión de enseñar, no solo cuestión de conocimientos, sino que todo esto también va ligado un poco pues con esas pautas a las que hacía referencia también de comportamiento, de los unos con los otros, de pautas de conducta. Por eso decía que es que el tema de la juventud, el tema que estamos hablando de la juventud, yo creo que difícilmente llegaremos a una conclusión. No, a ver, porque son muchísimos los factores, ¿no? yo voy a lanzar una lanza o también en la juventud, como tú lo has hecho antes. Es que no nos equivoquemos, tenemos la juventud mejor y mejor preparada de la historia. Y al mismo tiempo tenemos la juventud que pasa más de todo, que no sirve para nada y que no sé qué futuro van a tener. Y están conviviendo a la vez. Y en cuanto a eso que tú hablas de la educación, yo la educación la contemplo con 3 pilares. Porque la educación no es un pilar, son 3. Una persona cuando se está educando tiene el entorno del hogar, o sea, la familia, tiene el entorno educativo, que es la escuela donde está, y el entorno social en el que vive. Entonces, la conjunción de esas 3 cosas es lo que forma la personalidad de una persona. Si tú estás viviendo en un entorno, por ejemplo, como el que tenemos actualmente, en el cual no se te explica que hay otras cosas diferentes al modelo neoliberal, burgués y capitalista, tú no vas a saber que existe otra realidad. Y hoy en día en los sistemas educativos, nuestros hijos, porque yo he visto el temario de mi hijo, y en los temarios que mi hijo le dan en la escuela, no aparece otra forma que no sea el neoliberalismo burgués y capitalista. Y existen otras formas de organización social. Y a lo mejor habría que empezar a cuestionarse si este modelo burgués capitalista es un modelo que nos está llevando al precipicio. Porque el hecho de que exista un modelo que solamente apueste por la maximización de la riqueza y que le importe muy poquito, por no decir absolutamente nada, la redistribución de la misma, es un modelo que lo único que genera es frustración en la gente que está abajo.
Y más diferencias sociales. Y más diferencias sociales. Si ese es el modelo que queremos, pues nada, los ricos que vivan en sus jaulas de oro, como está pasando en muchas partes del mundo, y el resto pues nos mataremos en la calle. Y luego se extrañarán de que haya movimientos de gente que empiecen a quemar cosas. Se extrañarán. Y no, es más, no solo se extrañarán, sino que además los demonizarán. Aquí todo el mundo está demonizando las cosas que están pasando estos días por Barcelona, pero nadie está demonizando que un señor emérito esté viviendo no sé dónde y le estemos pagando con el patrimonio del Estado un dinero para que viva allí a cuerpo de rey. Porque yo he visto a los empresarios cómo se estaban quejando de según qué cosas que pasaban en Barcelona, ya me he venido arriba. Pero no he visto a los empresarios quejarse de que se le esté pagando al emérito. Entonces, cuando tú ves que la gente tiene una visión muy sesgada de la realidad y que solamente demonizan a una parte y la otra poco menos que la venaglorian, es complicado vender eso a la gente joven. Pero la gente joven tiene que empoderarse porque el día de mañana van a tener el poder sobre el mundo. Y ellos son la última esperanza de este planeta. Si ellos no ponen, porque nos van a poner a parir a nuestra generación, si ellos no ponen el cambio, y no lo hicimos. Nosotros nos vamos a cargar el planeta. No tenemos perdón de Dios, nuestra generación. Sí, yo estoy hablando, tengo 50. Nuestra generación nos vamos a cargar el planeta. Y la gente que venga detrás se lo van a comer. O empiezan a pensar un poco y dejan el yo paso y empiezan a hacer, oye, aquí estoy, o no sé qué se van a comer después. Pero tú crees que, pienso, ahora con esto que decías del planeta, evidentemente que sí, que hay que llevar a cabo acciones, pero acciones que sean reales, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando estabais hablando también del tema de la factura de la luz, que nos lo habéis explicado, ¿no? Esto que lleváis a cabo, me ha venido a la cabeza el impuesto verde, ¿no? El impuesto verde pues que se pone pues para las eléctricas, que creo que se quitaron, que se destina a lo que son los hidrocarburos y el gas, que es un impuesto verde se llama, que es precisamente pues para, bueno, pues porque es un consumo energético natural, ¿no? Y se retiró de lo que son las eléctricas, pero sin embargo los precios al consumidor no bajaron en ese sentido. Y esto se hizo hace unos meses atrás, creo que no hace ni un año de esto, ¿no? Medidas ecológicas, o que se camuflan bajo el eslogan eco, pero que no son reales como tal. Como, por ejemplo, muchas que estamos viendo que pueden ser incoherentes completamente, como mucha gente le ha pasado, lo ha padecido y ha dado absolutamente igual. En el que si usted tiene un coche, por ejemplo, que tiene más de 15 años, aunque esté nuevecito y esté bien, usted eso tiene que quitar porque está hace 15 años, ¿no? Que está aquí. Cuando llega a San Joan d'Espí, el tema pues pasará también, no podrá ni circular por San Joan d'Espí. Aunque a lo mejor pues en la ciudad deportiva pues veamos coches nuevecitos que son 5.000 o 6.000 cilindros, que estos pues por ejemplo sí que pueden coger y pueden hacer a la ciudad deportiva, ¿no? O sea, a veces nos está aprovechando el tema de la ecología simplemente para hacer una discriminación aún mayor entre lo que son precisamente lo que tú apuntabas, ¿no? La clase más alta y la clase pues más trabajadora o menos recursos. Mira, ¿Por qué te pregunto esto? Porque fíjate, me has dicho que tienes 50, José Luis. Seguramente cuando tenías 20, tú podías coger y decir, me voy a comprar un cochecillo, o yo qué sé, o nuestros padres nos decían, voy a comprar un cochecillo de segunda mano y, oye, donde me salga un trabajo, si es en Sabadell, si es en Terrassa, donde sea, por lo menos el chaval puede ir trabajando, puede ir haciendo y tal. Tú ahora un chaval de 20 años, lo primero no le puedes comprar un cochecillo, viejo. Tiene que endeudarse la familia para comprarle un coche, el cual, si no tiene los recursos, evidentemente, es una clase trabajadora, tiene que pagárselo los papás y tiene que pagárselo mediante un crédito, porque ya será un coche que al ser más nuevo será mucho más caro, ¿no? Entonces, claro, esto de la etiqueta verde también y tal... dime. No, te lo voy a decir claramente. Sí. El problema está en el siguiente, vamos a ver. Como sociedad nos han enseñado a vivir endeudados. Es que es el problema. El problema radica ahí. ¿Por qué no empezamos a enseñar a nuestros hijos desde la educación, en casa, en el entorno y en la escuela? ¿Por qué no les enseñamos a nuestros hijos a vivir con sus posibilidades? ¿Por qué no les decimos a nuestros hijos que estar endeudado es ser un esclavo? ¿Por qué no les enseñamos a nuestros hijos que lo que importa es lo que eres y no lo que tienes? El problema es que en la sociedad estos mensajes que yo ahora mismo estoy lanzando aquí, como tal no aparecen. Tú solamente tienes un aparato de publicidad bestial en el cual se te valora por lo que tienes, no por lo que eres. Tanto tienes, tanto vale, ya lo dice la canción. Es así. Pero es que los paradigmas sociales tienen que cambiar. Tienen que cambiar. A la gente les tenemos que enseñar. Mira, yo, por ejemplo, tengo 50 años, yo no tengo coche. Yo hace unos años dije,
si soy consecuente con lo que pienso, no creo que necesite tener un coche en una ciudad como Barcelona. Pero al mismo tiempo también reclamaría que los que nos gobiernan y nos administran fueran conscientes de que para que la gente deje de tener vehículo privado, tiene que haber un transporte público disuasorio. Es que se ha hecho al revés. Antes de poner una red de transporte de ciudadanos pues que sea eficiente, Disuasoria. lo que han hecho ha sido coger primero, cargarse lo que son los coches privados y continuar pues con esta red, ¿no? Cuando lo que tendrías que hacer es precisamente esto que tú dices. El problema es que tenemos unos políticos. El problema es que nos están gobernando no precisamente la gente más capaz, sino la más inútil. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo hace unos años, hicieron la variante que va hacia Vallirana. Es una variante que sale de la autopista, de la 2, y es una variante que va hasta Vallirana. Una variante. La B24. Exactamente. El esfuerzo económico que ha supuesto esa variante ha sido brutal. En vez de haber hecho esa variante, si hubieran cogido el tram en Sant Feliu y lo hubieran derivado por Sant Feliu, Molins, San Vicente, Corbera y hasta Vallirana, ahora tendríamos un transporte público disuasorio que transportaría a la gente de toda esa zona hacia Barcelona y no habría tanto puñetero coche en la calle. El problema es que los que nos gobiernan son unos ineptos. Yo no estoy de acuerdo en que sean ineptos. Sí, porque mira, muy fácil. Mira, si me permites, yo lo que creo es que esperan el momento oportuno para hacerlo porque eso les dé un rédito político. Pero no porque sean unos inútiles, sino porque de toda acción que se lleva a cabo es para obtener un rédito político. O sea, para un beneficio propio del partido. Eso es lo que, tal y como yo pienso. Inútiles, yo no los veo como inútiles, sinceramente. Yo veo más el tema de vamos a hacerlo cuando toca y el momento en el que toca, porque si no... Yo creo que son grandes empresas de marketing. Exacto, pero vamos, inútiles. Bueno, pues hay que ser muy inútil para apostar por el transporte privado cuando lo que tendríamos que apostar es por el transporte público y que fuera disuasorio del privado. Porque todos estamos de acuerdo en que todos los coches que hay ahora mismo en la calle no caben en las carreteras. Y solo tenemos que ver en según qué circunstancias, en según qué momentos de cualquier día de la semana, las zapatistas que hay de coches. El tema es que el privado desaparecerá solo para un determinado sector de la población. Para las clases más bajas. ¿Me he explicado? Para las clases más bajas, básicamente. El tema es que el transporte privado no va a desaparecer. El señor... No voy a dar nombres, pero SEAT tendrá que seguir vendiendo coches. He dicho que no iba a dar nombres. Bueno, los fabricantes tienen que seguir vendiendo coches. El problema es que no todo el mundo tendrá el acceso al vehículo privado. No sé, es como yo lo veo. Pero... Bueno, yo como lo veo es que si seguimos en esa línea, dentro de 30 o 40 años, nuestros hijos no nos perdonarán el destrozo que hemos hecho en el planeta y que posiblemente sea irreversible. También es eso. ¿Está? El problema, ¿sabes cuál es? Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Aquí hemos sufrido una pandemia, ¿no? Y mientras hemos sufrido la pandemia, todo el mundo era consciente de que había un peligro de muerte real. Hostia, la gente se ha metido en casa y se ha portado muy bien, porque había un peligro real. El problema es que el peligro más real y la pandemia más fuerte que tenemos es la pandemia ecológica, la pandemia en la cual se va a ir a tomar por el saco prácticamente todo el planeta. Y eso, como es una cosa que tiene un recorrido, la gente no lo ve como un peligro inminente, con lo cual se lo toma a choteo. Es como aquello de aquí a 100 años todos calvos, ¿no? Sí, o sea, sí, todos calvos, pero no mañana. Entonces la gente se lo toma a cachondeo. Un dato, que además leí hace poco, es se está apostando por el futuro de emisiones cero, ¿no? Y leí que Japón dijo, vale, para llegar a esta propuesta de emisiones cero, no podemos cerrar ninguna central nuclear. Ya está. Ahí lo dejo en la reflexión, ¿no? Sí, pero ahí no contemplan lo que pasa con los residuos de las centrales nucleares. Claro, pero dijo, y para el yo emitir... riesgo de para yo emitir como Fukushima. Claro, pero es para yo emitir cero dióxido a través de los coches, tengo que tener las centrales nucleares trabajando para cargar... Perdonadme un segundo. Hemos venido a hablar de la Universidad Popular. De la Universidad Popular, ostras. Y nos estamos yendo aquí a Japón con las centrales nucleares. No, pero es que la universidad... No te equivoques. Estamos en un debate de la Universidad Popular. Es debate, perfecto. Es que esto es lo que propone la Universidad Popular. Pues, esto es lo que propone nuestra la Universidad audiencia que tiene que saber de que habéis visto o habéis escuchado de primera mano pues un poco cuáles son el tipo de debates que se pueden llevar pues en Universidad Popular. Entonces, habíais dicho que teníais un blog y que teníais también una página de Facebook. Sí. Pues mira, si nos la podéis facilitar, a quien quiera contactar con vosotros, que pueda hacerlo y pueda contactar.
¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. Pues el grupo de Facebook se llama Universidad Popular Sant Joan d'Espí, sin la D, Universidad Popular Sant Joan d'Espí. Si lo ponen en Facebook, pues allí le aparecerá. Y el blog se llama igual, es del blog de Google y es Universidad Popular, todo abreviado, Sant Joan d'Espí. .blogspot. Muy bien. Una cosa que se me ha quedado en el tintero, preguntaros antes, ¿qué acogida habéis tenido, qué sensación habéis tenido vosotros? La verdad que la situación actual no favorece, ¿no? Pero nosotros tenemos más moral que el alcoyano. O sea, nosotros ya venimos de... Vamos a hacer una puntualización. O sea, no sé si vosotros habéis podido hacer sesiones sesiones con más de 3 o 4 personas a nivel de... El Meet y todo esto. ¿No? Es imposible. Sí. Es imposible. Sin contacto humano es difícil mantener un debate. Otra cosa es que tú vayas y hagas una conferencia y se conecten 50 personas a escuchar una conferencia. Eso se puede hacer perfectamente con la tecnología actual. Pero lo que nosotros proponemos, que es que haya interacción y que la gente hable y escuche y proponga, necesita presencialidad. Intercambio de ideas, que nos estemos mirando a los ojos y veamos, ¿no? Nos veamos también. Es que tú y yo nos estamos viendo y sabemos cuándo va a intervenir uno, va a intervenir otro. Claro. Eso de la otra manera es virtualmente imposible. Es imposible. Y todos los que estamos en el mundillo lo sabemos. Entonces, todas nuestras iniciativas chocan con lo mismo. Con el hecho de no poderse hacer. Estamos haciéndolas ahora mismo de manera virtual, pero es muy complicado, porque yo veo que más de 3, 4 personas no funciona. Vale. Pues señores, hemos llegado al final del programa. A mí me ha pasado muy rápido esta entrevista. Ha sido rapidísimo. Y ahora seguiremos discutiendo sobre este tema, José. Bueno, yo querría hacer solamente una puntualización. Sí. Pido perdón si he dado mucho la chapa. No, todo lo contrario. Y bueno, pues decirles, señores, que ha sido un placer tenerles hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Vale. Sí. No, yo propongo que si queréis hacer algún tipo de debate concreto sobre cosas concretas, que nosotros estamos abiertos para colaborar y dar nuestra opinión, que es una opinión más, sin ningún tipo de... Perfecto. Pues ahí queda dicho. Gracias. Gracias. Buena nit. Buena nit.